amigos televidentes de Telecinca, la televisión de la comarca y para la comarca y las redes sociales. Gracias por la atención que tienen de seguirnos y disfrutar con todo aquello que nosotros así mismo lo hacemos, disfrutamos con todo aquello que emitimos. Bien, habrán visto ustedes ya el primer programa que estamos haciendo a Marcos Calucho y vamos a iniciar el segundo para llevárselo a todos ustedes y que disfruten, bueno, de todo lo que nos cuenta Marcos Calucho, de toda su vida y todos aquellos jóvenes. Sí le digo que la escuchen porque ha sido una persona muy interesante que deja un legado en todos los conceptos de la vida, culturales, deportivos, empresariales, etcétera, etcétera, que algo podemos aprender de él, algo no, o a lo mejor mucho. Don Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos cambiado un poco de escenario. Hombre, el día es precioso, luminoso, aquí a pleno sol, pero se está bien, se está bien. El programa anterior hablamos ampliamente de la fotografía, que ha sido un gran fotógrafo, y ahora sí que me gustaría empezar, si te parece bien, tú me lo permites, empezar con tus estudios medios y universitarios. Pues yo hice el bachillerato, tanto el elemental como el superior, en Fraga, en el Colegio Santo Tomás de Aquino, en principio regentado por un tal don Mariano y otros maestros, y luego por don Alejandro. Como estudiante, bueno, nivel medio, iba sacando los cursos. A la última etapa de quinto y sexto quizá me esforcé más y saqué mejores notas, gracias a don Alejandro, porque era buen maestro, pero llevaba fama de pegar mucho y fuerte. Don Alejandro tenía un anillo, un sello que llevaba aquí en el dedo, que por cierto, alguna vez yo lo vi encima de la mesa y dentro de la anilla ponía "vivir es irse". Eso se me quedó muy grabado. Pero bueno, cuando te preguntaba la lección ahí en la tarima y veías que empezaba a dar vueltas al anillo, es que no le gustaba lo que estaba respondiendo. Y la siguiente fase era quitarse el anillo y patapam. Y yo le he visto pegar 12, 14 bofetadas seguidas a los dos lados de la cara. Pero bueno, eso que hoy en día sería un crimen, pues en aquella época tengo que decir que don Alejandro pidió permiso a los padres para pegar y la primera que dijo que sí fue mi madre, doña Elvira. ¿Y no te enfadaste con ella en esos momentos? No, ella era consciente de que habíamos llegado a un nivel de dejadez y bueno, ella optó por la disciplina, por el estudio y realmente con don Alejandro así funcionaba. Y cuando llegabas a casa y yo, mamá, ¿qué me ha pegado don Alejandro? No, eso entonces no se hacía, porque si tú te quejabas te caía otra en casa por quejarte. No es como ahora que cogen al niño y van a protestar al padre o al profesor, ¿no? No, eran otros tiempos. Ya a mí también me ha ocurrido eso que tú muy bien dices. Sí, sí. ¿Y la carrera universitaria ya que emprendes? Sí, luego al terminar ya el bachillerato superior, que normalmente era a los 16, 17 años, pues había que emigrar. Entonces, a mí don Alejandro siempre me decía que hiciera letras, porque para letras él creía que yo podía tener un buen futuro. Mi madre me decía, no, nada de letras, que eso no da dinero. Me dijo, hazte médico dentista, porque eso sí que ganan. Pero claro, médico, entonces dentista no es como ahora, que hay una carrera más corta, ¿no? Era hacer medicina, que eran 6 años, más 2 años de especialización y luego además las prácticas, con lo cual pues te pegabas 9 o 10 años, ¿no?, para ser dentista. Entonces le dije que no, que eso tampoco. Y tenía un amigo, muy amigo, que aún lo somos ahora, que se llama Carlos Vidrián, que él sí tenía una vocación muy definida por la química. De hecho, él, ya de niño, a los Reyes Magos, ya les pedía aquellas cajas de cefa donde había tubitos de ensayo y había reactivos. Y entonces, bueno, pues por afinidad con él, pues yo decidí hacer también químicas y nos embarcamos los dos en hacer químicas. Lo mío no era muy vocacional, pero
pero bueno, acabé el número 2 de la promoción. O sea, empezamos 600, acabamos 80 y acabé bien. Eso lo digo porque me permitió luego acceder a mi primer trabajo en Monsanto. Y como ya de una vez que empieza esta carrera universitaria, ¿cómo te valoraba el profesor? Pues sí que o tu amigo sí que te indicó hacia ahí, ¿cómo te valoraban ellos y tú mismo cuando empezaste ya la universidad, que eran estudios más fuertes? Era muy impersonal, porque claro, empezamos que éramos 600. Entonces, cuando eres semejante multitud, el profesor no puede tener una relación individual con cada uno, sería materialmente imposible. Ahora, luego sí, en los 2 últimos años de carrera, donde ya íbamos quedando muy pocos, entonces sí que intentaban, si veían que tenías aptitudes, a que fueras a su departamento para poder hacer allí trabajos de investigación o la tesina o incluso el doctorado. Pero en las primeras fases el trato era bastante impersonal. Yo tuve profesores, alguno muy bueno, quizá de los mejores que había en aquella época, porque Zaragoza tenía muy buena universidad, concretamente las facultades de químicas y de derecho eran muy buenas, y venían de toda España a hacer los doctorados a la Facultad de Químicas de Zaragoza, porque tenía un plantel de profesores muy bueno. Yo recuerdo con mucho cariño a Rafael Usón, que fue realmente muy buen profesor. Tuve otros que eran unos plastas. O sea, que ibas a clase porque tenías que tomar apuntes, pero que bostezabas 20 veces durante la clase. Bien, y con esta experiencia que has tenido en esa etapa de tu vida, ¿qué les dirías a todos aquellos chicos, fíjate la cámara, qué les dirías que están estudiando, que a veces llegan momentos un poco difíciles y abandonan? ¿Qué les dirías a todos ellos? Yo les aconsejaría que estudien o que hagan, no tiene por qué ser una carrera, puede ser una FP, puede ser una formación en cualquier área, pero que aquello que elijan, que realmente les guste y les motive. Si uno realmente hace lo que le gusta, tiene ya muchísimo de ganado. Y que en aquello que hagan, sea lo que sea ser químico, ser maestro, ser fontanero, que intenten ser los mejores. Y no tendrán ningún problema para encontrar trabajo, para alcanzar una posición, para ganar dinero, que hagan lo que les guste. Yo te pongo un ejemplo. Mi hija mayor, Elena, ella le encantaba la historia. A veces venía del colegio y se cogía un libro de historia y empezaba a leer la vida de las reinas, de los reyes, ¿no? Era lo que le gustaba. Ella hubiera sido una buena catedrática de historia. Pero en aquel entonces la historia no daba para vivir. Era muy difícil, a no ser que fueras muy bueno y accedieras a una cátedra o a un sitio de la enseñanza a muy alto nivel, poderte ganar la vida con una carrera como esa. Y entonces yo le aconsejé que hiciera derecho, que para una mujer tenía muchas salidas. Bueno, pues hizo derecho, le fue muy bien, pero lo suyo, lo vocacional, era la historia. Hoy yo le dejaría que hiciera esto. Bien, pues palabras sabias de un buen alumno y una persona con mucho éxito en todo aquello que ha emprendido. Con mucho éxito en todo aquello que has emprendido, contraes matrimonio con tu esposa actual, María. ¿Qué os enamoró, qué te enamoró de María para marcaros juntos ese futuro en vuestro nuevo hogar? Bueno, yo nunca había tenido novia, había tenido amigas, algún que otro ligue de estudiantes, esas cosas, ¿no? Pero lo que es novia formal no había tenido. Y bueno, conocí a María como se solía conocer a las chicas en aquel tiempo. Las conocías en la terraza de un bar o en la discoteca Florida, en el baile,
Ahora no, ahora todo funciona por internet, la mayoría de las cosas no funcionan a través de la red. En aquella época no había internet. La conocían en el internet de la época, Sí. que era, como bien dice, la terraza. En la terraza de un bar o en el baile, ¿no? Y Oye, bueno, empezamos a conocernos y yo entonces pues ya había terminado la carrera, ella estaba estudiando Derecho y yo en aquel entonces fumaba como la mayoría de jóvenes, ¿no? Además siempre fumaba Camel, que era la marca que me gustaba. Y cuando ya nos conocimos y ya empezamos a ir en serio, pues hicimos un trato. Le dije, yo dejo de fumar y tú acabas la carrera. Y dijo, trato hecho. Y aquel mismo día yo dejé de fumar. Lo cumpliste Fumaba un lo paquete diario, ¿eh? Oh, Y ella siguió estudiando y acabó la carrera. Y además yendo a Lérida, conduciendo ella, y muy bien, muy bien. Además tiene una memoria mucho mejor que la mía. Y nos ha ido muy bien porque yo me he dedicado a mi trabajo y ella a llevar las cuentas y las cosas del hogar, ¿no? Y nacen dos preciosas hijas, como padre y madre. ¿Qué supuso aquí estos dos momentos que nos marcan también en la vida? Bueno, María y yo teníamos un hándicap, es que éramos los dos hijos únicos. Y lo recalco ahora porque luego en mi etapa laboral, si lo recordamos, diré por qué fue para nosotros muy importante ser hijos únicos, en el aspecto negativo. Ser hijo único te marca. O sea, normalmente, pues no sé, los hijos únicos somos un poco más egoístas, más individualistas, eso de que no has tenido que compartir nada, ¿no? Y bueno, los dos éramos hijos únicos y los dos dijimos de tener más de uno. Y entonces, bueno, pues decidimos tener un par. A mí me daba igual que fuera niño o niña, porque lo que me hacía ilusión era ser padre. Nació primero Elena y luego nació Raquel, que se llevan casi 5 años, 4 años seguidos. Y muy bien, muy bien. Han sido dos hijas estupendas, las dos estudiaron, no hubo que forzarlas a que estudiaran, salió de ellas. Elena hizo Derecho en Barcelona, sacó matrícula aquí en el COU, lo cual le facilitó acceder a la universidad que ella quería, a la Pompeu Fabra, que es una universidad un poco elitista, donde van los hijos de los políticos catalanes normalmente, ¿no? Y Raquel se inclinó más, era más vocacional por la enseñanza. Y tanto es así que hizo magisterio y justo a acabar la carrera se presenta a las oposiciones y las gana. Y con 21 años se encuentra con carrera hecha y oposiciones hechas. Y entonces opta por un colegio de Lérida, además en La Mariola, con mucho inmigrante, con la mayoría de etnia gitana, y ahí estuvo 8 años porque era muy vocacional, se encontraba muy bien, la querían muchísimo, y bueno, solo se fue de allí, pues porque luego se casó con un maño de Zaragoza y se fue a Zaragoza y pidió el traslado, pero si no, aún estaría en Lérida. Raquel es soltera, Elena tiene 3 hijos, 2 niños de 14 años, que son gemelos, bueno, mellizos, y una niña de 7. Se llaman Marcos y Miguel, la niña se llama Inés, y bueno, a mí, fíjate, eso es una anécdota curiosa. Al ser yo hijo único, a través de la familia, el apellido Calucho se perdía, porque después de 5 generaciones de Caluchos, yo era el último Calucho, pero al tener 2 hijas, el primer apellido se pierde. Pero tuve la suerte de que Elena, la mayor, pues se enamoró de un portugués, y en Portugal el primer apellido es el de la madre, con lo cual
el apellido Carlucho continúa la saga, ¿no? Y de hecho los nietos, pues para muchos trámites y en muchos aspectos, el primer apellido es Carlucho. Pues qué orgullo, ¿no? Y qué satisfacción y Sí. qué alegría, al margen de la alegría que nos dan los nietos, porque Sí. es lo mejor que nos pasa en la vida, Y fíjate, entre otras otra cosas anécdota, bonitas. son mellizos, nacieron con 10 minutos de diferencia y nos dijeron que antes de nacer teníamos que elegir los nombres, cómo se llamaría el primero que naciera y cómo se llamaría el segundo. Y entonces dijimos, pues el primero Marcos y el segundo Miguel, pactado con los consuegros. Y bueno, el que nació primero Marcos es clavado a los Calucho. Y el que nació segundo es clavado a los portugueses. Pues que En ese aspecto hubo suerte. hubo suerte y satisfacción, aunque hubieran sido diferentes. Sí, yo pero tengo tres. Es que son, porque al ser mellizos y ser de bolsas diferentes, a veces no se parecen en nada. Fíjate, cuando nació mi hija Elena, la primera, teníamos un problema grave en la fábrica, problema grave. Y yo solo pude estar durante el parto y recuerdo que al cabo de un par de horas ya me tuve que ir a la fábrica. Y me tuve que ir de la clínica y me tuve que ir a la fábrica y eso pues siempre me ha pesado, ¿no? No poder estar con tu mujer en unos momentos tan importantes. Tan importante. Bien. Bien, hablando de la fábrica, hablemos de tu trabajo. Si mal, por lo que has comentado antes, empezaste en Monzón, ¿no fue así? Háblanos un poco de la trayectoria de tu trabajo tan importante. Sí, yo cuando acabé, a mí me influían mucho para que me quedara en Fraga y continuara con los negocios de la familia. Que teníamos 2 comercios que iban muy bien y uno que estaba aquí justo enfrente del Hotel Casanovas, daba muchísimo trabajo, sobre todo en verano, pero mi madre al final me dijo, no, tienes que estudiar una carrera, ya que yo no he podido, tienes que estudiar una carrera. Y entonces, bueno, pues si ya tienes una carrera, lo lógico es que la ejerzas, si no, de alguna forma estás estafando al Estado que te ha pagado la carrera. Lo que se pagaba entonces en una universidad pública era nada, de matrícula se pagaba nada. O sea, cada estudiante que acababa la carrera al Estado le costaba un montón de dinero. Y entonces, bueno, pues estuve 1 año y medio ayudando en casa, pero luego al final digo, bueno, quiero ejercer de lo que he estudiado y supe que había en la planta de Monsanto, industria química en Monzón, que había 2 vacantes. Y hice el currículum y lo envié y nos presentamos 36 para 2 plazas. De las 2, una estaba ya asignada de antemano, que era para un ingeniero que venía enchufado de Barcelona, con lo cual solo quedaba una. Y entonces yo traté de venderme lo mejor que pude. Y bueno, pues recuerdo que me entrevistó un tal Jesús Vega, un crack, muy bueno, muy trabajador, que luego vino a la planta de Fraga para ayudarnos a salir de esa crisis que luego comentaremos. Y bueno, me entrevistó, no sé, 6, el de recursos humanos, el de tecnología, de calidad, varias entrevistas. Y tenía la suerte de que tenía un buen currículum, tenía algunas matrículas en el expediente y tal. Claro, cuando tú entrevistas a alguien para un puesto nuevo, aparte del feeling y de la empatía que puedas tener con el que entrevistas, pues está el expediente, porque no tienes otra experiencia de trabajo, es tu primer trabajo. Y entonces eso me ayudó, el expediente me ayudó, pero yo tengo que reconocer que me vendí muy bien. Como todo. Y pasas entonces en aquella época también
se construye Faber Sanitas. ¿No fue así? Ya, pero háblanos un poco de esa etapa tuya también, en lo que fue la... Monsanto entonces era una señora fábrica. Tenían el 51% los americanos y el resto pues eran accionistas españoles. En aquellos momentos el petróleo iba baratísimo y fabricar lo que fabricaba Monsanto en Monzón, porque Monsanto fabricaba pesticidas, insecticidas, abonos, pero en la planta de Monzón lo que se fabricaba era plástico, poliestireno, PVC. Entonces la compañía ganaba mucho dinero. A nosotros nos trataban como reyes, nos llevaban al trabajo en taxi, teníamos una residencia para los solteros con tu habitación, tu cuarto de baño, un comedor donde podías elegir, te servían con cofia y guantes blancos en el comedor. Pero eso duró poco, porque cuando el precio del petróleo subió, ya no era tan rentable fabricar el plástico. Y un día los americanos deciden que se van y venden todas las acciones al precio simbólico de 1 peseta a los accionistas españoles. Y a partir de ahí la compañía pues empezó a declinar. Ya cuando empezaba a declinar, es cuando me vine a Fraga, porque me enteré de que en Fraga había un proyecto de una empresa de alta tecnología donde se iba a invertir bastante dinero, donde se podía investigar y desarrollar productos. Y bueno, además estaba en Fraga. Yo era fragatino, tenía la familia en Fraga y además con María éramos hijos únicos, los dos. Y entonces pues decidí aplicar al puesto de trabajo en Fraga, eché el currículum y otra vez pues entrevistas y bueno, pues también me supe vender bien y tuvo éxito la entrevista y ya con mucho pesar dejé lo de Monsanto porque allí aprendí mucho. Realmente de los 2 años y pico, pues 7 meses estuve desplazado a la puesta en marcha de una planta en Tarragona, en Vilaseca, que se hizo una planta nueva enorme y allí aprendí muchísimo, que me sirvió luego para poder ejercer aquí en la planta de Fraga. ¿Y cómo fue esa etapa en la planta de Fraga, de Faber Sanitas, que posteriormente pasara? Cuando Ya no lo yo explicarás tú. entré en Faber Sanitas, la planta aún no existía. Estaban los fundamentos, se estaba construyendo la planta. Entonces los técnicos estábamos en Zaragoza, en unas oficinas en la calle Princesa, y desde allí pues estábamos preparando los planos, los manuales, todo el trabajo que no era de campo, era de oficina, y cuando ya el edificio estuvo terminado, pues nos vinimos aquí. Entonces con María estuvimos viviendo en Zaragoza unos meses y tuvimos que alquilar un piso porque aquello era solo para un periodo corto y luego nos vinimos a Fraga. Que la producción, el material productivo era diferente a Monsanto en Monzón, ¿no? Sí, era diferente. Bueno, yo desde mi punto de vista... Era distinto, totalmente distinto. Lo de Monzón era unos grandes polimerizadores para hacer polímero y no tenía, salvo lo que era tratamiento de aguas y eso, tenía poco que ver con lo que se hacía aquí. Lo que pasa que cuando has trabajado en un sitio vas adquiriendo una pátina de conocimientos que eso te sirve luego en cualquier otro trabajo. Entonces aquí la fábrica se diseñó, había una regla que era el 60-60-60. La fábrica se diseñó para hacer 60 millones de jeringuillas, 60 millones de agujas y que tuvieras 60 personas. ¿Y había mercado ya para todo eso? ¿Cómo estaba esa parte? Porque fue el inicio, los inicios no son nada buenos nunca, ¿no? Fuimos muy pasados. Tuvimos la suerte de tener un gerente que era realmente
muy bueno, que ya tenía fábrica en Zaragoza y bueno, entonces empezar un proyecto de cero, para intentar competir con las grandes multinacionales del sector, en un principio era suicida. O sea, tenía pocos visos de que aquello prosperara. Había 3 grandes multinacionales, eran Decton en Estados Unidos, Brown en Alemania, Terumo en Japón, y se repartían el mercado. Y de pronto, pues llegan unos maños, que éramos la Faber-Sanitas en un principio, se hizo con capital aragonés de las cajas de ahorros y algunos pocos accionistas. Esos fueron los que pusieron el dinero inicial. Perdona que te interrumpa, y ahí esto lo cuento como una anécdota ocurrida en otro momento, que también de aquí les mando un gran saludo a Joaquín, que Joaquín en su vida también como político nos explicó un poco algo de los inicios de la de la Faber-Sanitas, que viniera aquí a Fraga. Joaquín, de aquí un saludo. Hola, Joaquín. Bien, hablan de los momentos difíciles y más auge que hubo y los momentos difíciles de Faber-Sanitas. O sea, nosotros tuvimos que empezar de cero, como he dicho antes, tuvimos que comprar las máquinas, tuvimos que diseñar el producto, tuvimos que empezar la puesta en marcha. Las máquinas se compraron las mejores que había en el mercado. Tuvimos que viajar a Alemania para las inyectoras, a Suiza para los moldes, a Estados Unidos para la esterilización y todo eso traerlo a la planta de Fraga, ensamblarlo y ponerlo en marcha. Y el personal, que es la clave. Desde un principio tuvimos claro que todo lo que pudiera hacerse desde Fraga y por Fraga se tenía que hacer con gente de Fraga. Pero en esa fase inicial pues vinieron algunos técnicos de Barcelona, de Zaragoza, que duraron poco, esa es la verdad, porque es difícil acostumbrarse cuando se ha vivido en una ciudad grande, acostumbrarse a vivir en un pueblo relativamente pequeño, una ciudad. Y muy pequeño más de lo que es actual. Exacto. Y entonces tuvimos que formar a la gente que cogíamos de Fraga. Pero eso es un milagro. O sea, lo que ocurrió es un milagro. Porque tuvimos que coger gente que eran vendedores de tractores, que eran electricistas en empresas de Fraga, que eran gente del campo, y transmitirles los conocimientos para llegar a una excelencia de conocimiento que exigía la puesta en marcha de esas máquinas. Ese fue un reto importantísimo. Y de hecho, los problemas que tuvimos en los 2 primeros años fueron en parte por la formación de la gente y en parte porque yo en aquel momento era el director de calidad y yo tenía que dar el visto bueno a cualquier producto que saliera al mercado. Y éramos conscientes de que en esa primera fase no nos podíamos permitir ni un fallo de calidad. Cuando tú llevas 10 años en el mercado y tienes un problema de calidad, te lo perdonan, que tú a lo largo de 10 años consistentemente has ido entregando producto de calidad y dices, bueno, un fallo puede ocurrir. Pero si en el principio ya empiezas con que tienes un problema de calidad, la competencia se te echa encima y no te lo perdona. Entonces yo en ese aspecto fui muy exigente y tenía muchos conflictos con el director de tecnología porque él lo que quería era sacar producto, que las máquinas funcionaran. Y llegó un momento en que las cajas de ahorros dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado. O esto funciona, se fabrica y sale producto de calidad, o cerramos el garito. Y ese momento fue el más crítico porque ahí hubiera podido morir el proyecto de Faber-Sanitas. ¿Y qué ocurre? Y entonces, pues Manuel Jalón, que fue
el gerente, el que parió la idea de montar esta fábrica en Fraga, Manuel Jalón Corominas, doctor ingeniero aeronáutico. Ojo, él tenía a su cargo el mantenimiento de todos los cazas que había en la base americana de Zaragoza. Y tenía mejores números y más horas de vuelo que los propios americanos. O sea, un hombre... Pues entonces Manuel Jalón nos reunió a los 4 que estábamos dirigiendo el proyecto y nos dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces fue cuando sugerí lo que te he comentado antes, de traer a Jesús Vega de Monzón, que yo sabía que era un individuo muy bueno, y propuse que lo pusiera por encima de los 4 que estábamos manejando el cotarro, y que hubiera una sola voz, un solo jefe, y los demás arrimar el hombro todo lo que hiciera falta. Y funcionó. Y funcionó. Empezamos a fabricar bien, salió producto de calidad, el producto tuvo una aceptación excepcional, era en aquel momento la mejor jeringuilla de 2 piezas y la más barata. Y entonces empezamos a fabricar las vetas, primero en España, luego en Europa, tuvimos que ampliar líneas, tuvimos que pasar de 2 turnos a 3, luego de 3 a 4. Recuerdo que hubo un momento en el que nosotros trabajábamos 358 días al año. Solo parábamos para Navidad, Nochebuena, Nochevieja, para las fiestas del Pilar y para el lunes de Semana Santa. Y bomba, noche y día, noche y día, noche y día. Y ahí empezó realmente lo bonito, que es, nosotros en principio compramos máquinas, pero luego dijimos, si compramos máquinas, tenemos lo mismo que tiene la competencia. No tenemos ninguna ventaja competitiva. Tenemos primero que mejorar las que tenemos y luego diseñar nosotros las máquinas para que sean más productivas y más baratas. Y lo hicimos. Y lo conseguimos. Y dijimos, ya tenemos nuestras máquinas, tenemos nuestro producto. Ahora lo que tenemos que hacer es vender plantas. No solo poner huevos, sino vender gallinas. Y eso también fue un éxito. Empezamos con la planta de Irak en un momento muy difícil, porque Irak estaba en guerra con Irán, estaba Saddam Hussein, el dictador de Irak. Allí no había más que arena, porque no había nada. Fíjate, si no había que... Teníamos que llevar con contenedores la comida de España, tuvimos que contratar un cocinero, alquilar unos chalés que había y buscarnos la vida. Allí no podías contar con nada. Hicimos una planta en un año capaz de fabricar 200 millones de jeringuillas y 200 millones de agujas. El beneficio para Faber Sanitas fue brutal, que además se cobró en dólares muy bien. ¿Qué pasó con esa fábrica? Pues que debido a la guerra, llegaron un día los americanos, cuando invadieron Irak, vieron un edificio súper moderno y lo dejaron como este césped. O sea, no quedó nada. Lo bombardearon. Y total, que Irak nos volvió a comprar jeringuillas y agujas porque ya no tenía fábrica. Y luego empezaron pues las fábricas ya de Rusia y de otros países, y ahí ya éramos tan exitosos, empezábamos a ser ya casi una multinacional y nos empezaron a ver como una amenaza. Y entonces Becton dijo, forma de no competir con estos que nos están mojando la oreja, los compramos. Y de ahí vino la compra de Faber Sanitas por Becton Dickinson. Háblanos un poco de las negociaciones, en qué te influiste, en qué te viste involucrado como director de Faber Sanitas.
Y la venta, no sé, si vinieron los americanos, hablaron contigo, hablaron con las personas cualificadas en hacer aquellas gestiones. Sí. Háblanos de esa etapa. Yo tuve un mal presentimiento de que Beckton, un monstruo que tenía 55 plantas por todo el mundo, digo, estos quieren comprar una plantita ahí en Fraga, en Aragón. Digo, ¿no la querrán comprar para cerrarla y quedarse con el mercado que teníamos nosotros, que era ya un mercado muy importante? Y yo no sé si era la intención o no de Beckton, pero luego cuando vinieron, que ya estaban las negociaciones muy avanzadas, mandaron a técnicos suyos, ingenieros y directores de fábrica, vinieron a ver el juguete nuevo de Beckton, y cuando vieron lo que vieron, dijeron, me acuerdo de la frase que dijeron, hands off, manos fuera, no contaminéis esto porque esto funciona como un reloj. Lo vamos a mantener y que sea un poco la escuela de las demás plantas de Beckton. Imagínate una plantita en Fraga enseñando a los americanos a cómo hacer mejor calidad, más eficiencia y mejor producto. O sea, eso es raro, es muy raro, ¿no? Hay que reconocer que la gente que estaba entonces en la planta eso fue como aquel equipo del Barcelona que hizo John Cruyff, que se hablaba del Dream Team, un equipo de ensueño. Pues lo que teníamos en aquella época en Fraga era un equipo de ensueño. Era no solo los directivos, al primer nivel, incluso a nivel intermedio, los encargados de las diferentes áreas de producción eran increíbles. Y era gente que, como he dicho antes, provenían muchos no tenían ni siquiera carrera universitaria. Se formaron, se reciclaron, aceptaron el reto y realmente dieron la talla. Y como director, ¿qué te nombran director? Si es en aquel momento, pero supongo que en aquella transición pues siempre hay alguna otra persona que pueda representar a los americanos y tal. Y tú estabas de director ya en Becton Dickinson y sigue en Faber Sanità y sigue de director en Becton Dickinson. ¿A qué te comprometiste o te comprometieron? Bueno, con los americanos yo tuve mis más y mis menos. Porque, claro, para ellos, para los que eran directores de fábrica o gerentes de producción, pues tener que venir aquí a rendir pleitesía a la planta de Fraga, que luego había dentro de la Beckton, había una competición entre fábricas y se daba un galardón de a la mejor planta de BD, y por varios años la planta de Fraga fue la mejor planta de BD, y eso siempre suscita un poco de envidia y algunas veces yo me las tuve con los americanos y tuve que ir a Estados Unidos con la plana mayor y poner los puntos sobre las íes. Yo tenía entonces una ventaja, y es que tenía cierta independencia económica, porque mi familia pues tenía una posición pues, de no urgencia económica, y me podía permitir ser duro y plantar una pica en Flandes que quizá otro no se lo hubiera podido permitir, ¿no? Eso fue una ventaja que yo tuve. Pero bueno, en general la relación fue buena. Y te comentaba antes lo de ser hijo único e hija única, mi mujer, porque los americanos quisieron trasplantar el modelo de producción de Fraga a otras plantas en Irlanda, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, y decían, bueno, cogemos al director de la planta de aquí, lo llevamos allí, y allí que intente conseguir los mismos resultados que se consiguen aquí. ¿Eso qué implicaba? Irme de Fraga.
y a veces no te aceptan un no por respuesta. Yo la ventaja que tenía es que pude justificar que los dos, mi mujer y yo, éramos hijos únicos, que teníamos 4 abuelos que dependían de nosotros, ya mayores, y lo que yo no podía hacer es coger a mi mujer, irme a Irlanda y dejar aquí a 4 personas, y lo entendieron. Y eso a mí también me fue muy bien, porque yo no me quería entre Fraga. Claro, soy fragatino, vamos, 100%. Siempre lo ha sido y siempre lo he dicho y lo he defendido, porque desde que te conozco te he valorado en ese sentido, que eres una persona que quieres mucho a tu pueblo, que has hecho mucho por tu pueblo y que lo seguirás haciendo, y te sientes súper orgulloso de ser de Fraga. Siempre lo has sido y lo diré en ese sentido. Y bueno, ¿y qué pasa de Fabra a Becton Dickinson sobre la producción? Háblanos un poco sobre la plantilla, qué decisiones tuviste que tomar también para que todo eso, junto al equipo que formaste. La plantilla ha ido creciendo continuamente. Fíjate que hemos pasado por épocas malas, una pandemia, por una crisis, lo del 2008, que fue muy fuerte, pero afortunadamente la planta de Fraga pues raramente ha tenido que despedir a gente. Es más, empezamos 60, como he dicho antes. Cuando yo me fui éramos 600 y pico, y hoy que hemos estado paseando por la planta, pues me han dicho que ya son 900. 900 es de las más grandes que hay en Aragón y la más grande de la provincia de Huesca. Entonces, estamos hablando de que si multiplicamos por 4 miembros de una familia, y son 900, casi 4.000 personas de Fraga dependen de la Becton. Son muchas familias las que pueden depender de la Becton. Entonces, la Becton para Fraga es primordial que pueda subsistir, y por eso yo tenía una gran preocupación cuando me tenía que jubilar por ver en qué manos dejábamos a todas esas familias. Y afortunadamente acertamos, y acertamos mucho, y yo diría que incluso han mejorado los resultados que ya eran buenos que obteníamos nosotros. A mí me sustituyó Javier Pardiño, a Javier Pardiño lo ha sustituido Leticia, y lo están haciendo realmente muy bien, muy bien. La prueba es que no dejan de ampliar, y que pues para Fraga Becton es, o era, ahora ya no lo sé porque yo ya llevo muchos años de jubilado, pero en aquel momento era la planta donde todo fragatino quería trabajar. Era la planta de referencia. Y para una familia decir, no, es que mi hijo trabaja en la Becton, era como decir, como un estatus, ¿no? Bueno, háblanos de alguna anécdota que recuerdes así en pronto, que hayan sido difíciles también ya dentro de la Becton, y anécdotas que están, bueno, momentos de felicidad. Bueno, cuando desarrollamos un producto nuevo, que eso normalmente Becton no lo permite, porque tiene su propia oficina de investigación y desarrollo en Estados Unidos, pero hubo un proyecto muy ilusionante. UNICEF, para sus campañas de vacunación en África, necesitaba una cantidad ingente de unas jeringuillas especiales que sirven para vacunar a niños mundialmente, y quería comprar 800 millones de jeringuillas de una tacada. Y Becton no tenía en aquel momento el producto ideal. Y entonces nos pusimos en Fraga a desarrollar ese producto, que además luego se perfeccionó para que permitiera sacar de un vial, que normalmente un vial son 5 vacunas, tú aspiras con una jeringuilla de 1 mililitro y aspiras y sacas para inyectar una dosis. Pues aquella jeringuilla tenía un mecanismo especial que permitía sacar 6 dosis de un vial en vez de 5. Eso suponía un 20% de ahorro.
que lo que vale realmente en una vacuna es el medicamento, no la jeringuilla, ¿no? Y Fraga desarrolló ese producto y nos compraron 800 millones de una tacada de jeringuillas. Eso fue realmente un hito, incluso en la historia de Vector. Nunca se había vendido en una sola orden semejante cantidad de producto. Y sin reclamaciones. ¿Y en algún momento difícil o por qué no has podido llegar, o algún mal? Cuéntanos también un poco alguna anécdota de esos momentos. Bueno, tengo muchas. Por supuesto que sí, que estaríamos hablando, pero alguna que sea un poco, que te haya marcado un poco de alguna manera. Pues una fue realmente de novela, pero de novela negra. Cuando fabricas tantos millones y millones de jeringuillas y de agujas, pues lo que decíamos antes, en algún momento puede haber un problema puntual de calidad que puede tener un gran impacto en la sociedad. Porque cuando tú fabricas, como hemos llegado a fabricar 2.000 millones de agujas un año, o 1.000 millones de jeringas, atreverte a decir que el 100% serán perfectas es una utopía. O sea, algo en algún momento puede fallar. Pues bueno, hubo un fallo de calidad, no todo achacable a nosotros, pero que teníamos que haber detectado antes de que el producto saliera de fábrica. Un día nos llaman de un hospital de Tarragona diciendo que habían puesto una inyección a un vagabundo que normalmente pues bebía mucho y iba a ese hospital, le ponían una inyección para reanimarlo, que se le pasara la borrachera y tal, y que como el tío pues no paraba, le habían puesto la inyección en el culo y al sacar la jeringa, la cánula metálica se había quedado en el culo. Y cuando fueron a buscar unas pinzas para poderle extraer la cánula, el tío se había largado con la cánula clavada en el culo. La cánula tiene solamente punta por un lado, por el otro es redondo. Eso quiere decir que con los movimientos musculares al andar siempre avanza en un sentido la aguja, no puede retroceder. Y nos dijeron, ¿qué hacemos? Que tenemos a un tío que va con una cánula metálica en el culo, es un vagabundo que además vivía en el tren que iba de Tarragona a Valencia, donde los revisores ya lo dejaban montar. Dice, y digo yo, como esto llegue a la prensa, se sepa y hagan algún reportaje, digo, esto no hubiera sido nada. ¿Qué hicimos? Contratamos a una agencia de detectives. Bueno, primero fui yo y a ver qué pasaba, cómo había sido, dónde estaba este individuo para poderlo localizar. Me dijeron que este vivía en el tren entre Tarragona y Valencia. ¿Qué hago? ¿Y lo localizaste? No. ¿Llegaste a él? Yo no, pero contratamos una agencia de detectives que a las 8 horas ya lo tenían localizado. Y les digo, oye, poned un detective a su lado, que no lo sepa, y me decís en todo momento dónde está, y en el momento en que baje a Tarragona, yo me vengo con el coche, vosotros lo invitáis a comer, nos vemos en el restaurante y lo llevamos al hospital para que le sacaran la cánula. Y sí, así lo hicimos. Sí, contaríamos muchas otras porque muchos años allí. Entonces, mucho éxito en el trabajo. Tuvieron que mirar por rayos X donde estaba ya la cánula, que había viajado y le tuvieron que hacer una incisión. Bueno, le sacaron la cánula y el cuento acabó bien, pero esa es una de las muchas anécdotas que teníamos. Y esta es Casa Marcos. Aquí era en el número 28 de la calle Mayor, luego la han reformado, sigue teniendo la misma estructura que tenía con 3 ventanales, pero bueno, ahora está mucho más bonita y más moderna. Abajo estaba la zapatería
donde la señora Elvira, mi madre, pues vendía zapatos.